Radio. Iñaki, buenos días. Buenos días, según Robert. Bueno. Sí, día así un poquito de estos tristones, pero bueno, parece que lo que toca, ¿no? Para este fin de semana un poquito largo, ¿no? Que no está el tiempo muy católico, ¿no? Oye, ¿afecta el tiempo en los... Me explico. En casi todo en la vida nos afecta el tiempo, ¿no? Que haga sol, que haga malo, no sé qué. ¿Se ponen especialmente pesimistas cuando hace malo? No. El estado de ánimo es un factor relevante, no nos vamos a engañar, ¿vale? Y en los juicios el estado de ánimo influye, claro que influye. Oye, a la hora de preparar a tus clientes, ¿les tienes que decir cosas para que ese estado de ánimo se mantenga en un nivel que no caiga? Claro, es que siempre les advertimos, mira, a lo largo de tu interrogatorio, a la hora de tu declaración, va a haber altos y bajos, va a haber momentos en los que te puede apretar fiscalía, el abogado contrario, el juez, te pueden llegar a preguntar, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, nada es personal, tú tienes que tener muy claro cuál es tu estrategia, tienes que tener muy claro lo que tienes que decir, e independientemente de qué creas tú, del motivo por el que te están haciendo esa repregunta, que tú has visto 20 películas de abogados y piensas que es una pregunta súper retorticera, no la es, tú mantén tu versión, lo que no sabes, no sabes, lo que no te acuerdas, no te acuerdas, y sobre todo, no tirándote piedras, ¿vale? Porque hay clientes que se van viniendo abajo en la declaración, porque de repente igual la juez hace una pregunta de lo más inocuo a veces, ¿eh? Pero bueno, pero hace una pregunta y me estaba haciendo esa pregunta porque en esto otro no he dicho, no sé, se empiezan a montar una película en la cabeza y de repente te sueltan algo y dices, pero bueno, ¿cómo ha dicho eso, no? Pero fíjate, a veces son preguntas, mira, el otro día tuve un juicio donde se estaba reclamando un coche en garantía. Estando en garantía se le rompe la bomba del agua, sí. Entonces lo lleva en garantía y le cambian única y exclusivamente el depósito, la bomba que se había roto, ¿no? Entonces, al de 2 meses se le vuelve a romper y claro, él indaga un poco y dice, claro, es que ¿cuál es la recomendación? No solo cambiar la bomba, hay que cambiar las poleas, la correa, tal, hay que cambiar lo que llaman el kit completo de la bomba de agua, sí, porque si no, exacto, porque si solo cambias la pieza rota, lo que ocurre es que al de unos meses, pues lo normal es que se te vuelva a romper, ¿no? Vale. Entonces, en este concesionario no lo hacen, entonces, bueno, llegamos a juicio. Fíjate, interviene el representante legal, un mecánico, el mecánico encerrado, no, porque realmente lo que se ha roto es eso, porque si se ha roto eso yo no voy a cambiar más cosas de lo que se ha roto, tal, como muy aleccionado lo que tenía que decir, ¿no? Sí. Y yo le digo, ya, pero bueno, hay unos protocolos que establecen, bueno, ya, pero lo que se ha roto, tal, no sé qué, y me para el juicio y dice la jueza, el señor letrado, ¿me deja hacer una pregunta? Digo, joder, pues ¿quién soy yo para decir que no? Le dije, oiga, le dice al mecánico, mire, se lo voy a preguntar muy fácil. Si fuese su coche, ¿qué hubiese cambiado? Ya solo el silencio fue demoledor, ¿de acuerdo? Se quedó callado el mecánico. No, le pregunto muy fácil. ¿Su coche? ¿Qué coche tiene? Un Renault Clio. Y si se le rompe esta pieza, ¿qué hubiese cambiado? La correa, la polea, la bomba, no, el kit completo. Vale, va a estar, ¿no? Señor letrero, siga preguntando. Digo, no, si es que me ha quitado la pregunta, porque ya a la vista del encerro que estaba, pues esa era la pregunta. A veces los jueces van a lo práctico, van a lo fácil, tampoco porque, pues digo, esto fue una pregunta muy contundente. Joder, también tengo en vista, como al abogado contrario tienes enfrente, como hizo el abogado contrario, que estoy seguro que había pasado 2 tardes con el mecánico aleccionándole, no, tú no te salgas de ahí, no tal. Pero ¿qué pasa? De repente te pregunta el juez, y el juez tiene, es que te pregunta el abogado contrario, pero cuando te pregunta el juez parece que tienen como, este sabe más, me está leyendo la mente. Fue categórico, ¿no? Bueno, la sentencia no, ya me la sé cuál va a ser, les van a cascar y ya está. Pero sí que es verdad que a ese testigo había que haberle preparado, oye, aunque te pregunte el juez, tú mantén tu guión, tú mantén tu historia y tal, pero cuando no les preparas bien ocurren estas cosas, ¿no? Que el cliente se viene abajo, piensa que el juez te está leyendo la mente, que es un ser casi superior, ¡buah! Cayó como un mirlo. A ver, que me alegré yo porque dijo la verdad, que era de lo que se trataba el juicio, ¿no? Pero a veces es verdad que a los testigos no les consigues sacar la verdad, no se meten en su guión y tal, pero a los clientes hay que prepararles. Una cosa es un testigo y otra cosa es un cliente, ¿vale? El que es cliente es parte, puede decir un poco lo que le dé la gana, no tiene esa presunción de veracidad que tiene el testigo, pero hay que prepararle. Te pueden preguntar, este es el guión, puede ser, yo incluso además me gusta incluso hasta darles el guión de preguntas que yo tengo preparado para que incluso ya vean ellos por dónde van a ir los tiros y qué tipo de preguntas son y en qué formato va a ser, más abierta, más cerrada, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que hay que advertirles, aparte de tu abogado, te va a preguntar, abogado contrario, te puede preguntar el juez y si hay fiscal, te puede preguntar el fiscal también. Entonces tienes que estar preparado para diferentes escenarios porque el tipo de pregunta va a ser diferente, va a ser más abierta, va a ser más cerrada, va a ser más enfocada a esto o a lo otro. Y sobre todo insistirles, independientemente de lo que te pregunten, no es porque te están leyendo la mente ni nada de eso, sino que tú mantén tu historia, mantén tu guión y mantén tu estrategia, que es la que hemos preparado, ¿de acuerdo? Pero es verdad que
Joder, tengo otro ejemplo de otro. Este era un asesor fiscal. Me acuerdo de él. Pero cuando Barredo mira, cuando Iñaki mira con los ojos hacia un lado, aunque te mantenga la cara de frente, está pensando y está recordando y lo va. Sí. Bueno, este fue hace años, fue igual 15 años. Y venía, vas, con los abogados no tenéis idea, no sabéis preguntar, porque yo haría, yo diría, yo ta. Era muy agresivo, ¿no? Bueno. Muy agresivo. Y tocó un tema donde le tocó él ir de testigo, porque lo pidió la otra parte, porque había intervenido en una historia y tal. La peor declaración que he visto en mi vida. Salió el hombre llorando y dijo, Iñaki, ya sé lo que me vas a decir, con lo que yo he hablado, perrerías, oye, qué miedo, cómo te cambia cuando estás delante del estrado, cuando estás delante del juez, cuando tienes un micrófono delante, cuando te han hecho encima la advertencia, oiga, usted está aquí de testigo, da pena con pena de cárcel, el falso testimonio, tiene que decir verdad, jura, promete, tal. El tío se cagó, pero no solo es que no dijese la verdad, que era sencillo, tenía que decir la verdad, se metió la pata hasta puntos inesperados. Te digo, pero mira, has contestado esto, ¡imposible! Has contestado esto y tal, ¿no? O sea, la gente es verdad que en ese momento es un momento donde no es un momento cómodo, es un momento de nervios, depende a veces también la situación, a veces va con prisa a los juicios, entra un testigo y va todo con muy acelerado, venga, bueno, pues y ya vas tú ahí como, depende también a veces el trato, pues a veces estás más tranquilo, menos, tal, pero es un momento tenso. Entonces, eso hay que prepararlo bien. Si no, a veces se mete más la pata que se acierta. Y de este hombre me acuerdo, y todavía le sigo viendo, se jubiló hace años ya y tal, y de vez en cuando, alguna vez que hablamos, me saca ese tema. ¡Guau! ¿Cuánto te habrás reído de mí y tal? Digo que no, pasó lo que pasa muy habitualmente, que la gente se piensa que eso de declarar en un juzgado es algo sencillo, y si no lo preparas y te entrenas y haces unas cuantas cositas, no es fácil. No es fácil porque te pueden llegar a apretar y a veces cuando te aprietan, pues ocurren cosas, te pones nervioso, no eres ni consciente. Me acuerdo otro caso, fue un tema de un accidente de tráfico. Y había una duda de qué coche había sido el que había saltado el stop, pues un poco para tener claro, había duda entre dos coches y tal. Y aquí era una chica, la que había tenido el accidente, la perjudicada, la víctima, y estaban sus padres en el juicio, me acuerdo todavía, en Balmaseda. Y le preguntaron por un color, que era una cosa evidente, blanco o negro, no tenía mucho misterio. No me acuerdo, dijo verde, azul. Y yo le tuve que preguntar 3 veces, oiga, ¿pero usted ha dicho este color? No, pues sí, tal, no sé qué. Cuando acabó el juicio, los propios padres dicen, pero Lidia, tal. Pero, no, yo he dicho blanco, que no. O sea, ella no era consciente de que había dicho un color totalmente diferente. Entonces, los nervios son la leche en las declaraciones, ¿vale? Y hay veces que hay gente que dice, no, pues va a venir fuera un testigo que me ha dicho que viene encantado, ¿qué tal? Digo, ostras, hay que verle, escucharle y prepararle, que en estrados, como yo digo, no es fácil luego, ¿eh? Esta mujer estaba convencida que había dado la respuesta correcta en cuanto al color. Luego no tuvo ninguna relevancia en el juicio. Es más, el juez hizo hasta un comentario de se veía los nervios de la testigo, la declarante y tal, pero ella estaba convencida. Claro, si se lo hubiese dicho yo, igual, pero es que estaban sus padres en el juicio de público y le dijeron, no, que va. Si has dicho otro color totalmente diferente y tal, ¿no? Entonces, no es fácil, un juicio no es fácil. Joder, me acuerdo de ti porque 2 cosas que han pasado esta semana. Una, que han ido los políticos ahí a declarar y todos no se acuerda nadie de nada. La memoria más de bien. Es una pasada. Mira, yo le suelo llamar, cuando me toca un testigo de esos, en las conclusiones finales, suelo hablar de la memoria selectiva, ¿no? Memoria selectiva, qué casualidad, no recuerdan esto, porque tienes que jugar, ahí el abogado tiene que jugar a preguntarles cosas que no les interesa acordarse, pero aprovechas y les preguntas otras cosas de las que sí se acuerdan, ¿vale? Que son obvias, ¿no? Que son objetivas. Joder, casualidad, ¿se acuerda de esto de hace no sé qué? Esto que ya no se acuerda. Tú buscas un poco esa contradicción o ese contraste para luego en el informe final, cuando a los abogados nos dan el informe final para hacer conclusiones, alegaciones, el alegato y tal, poder decir, sí, la memoria selectiva es evidente, ¿no? Esto que le podía perjudicar casualmente no se acuerda, esto que si no le perjudica de las mismas fechas o de cuestiones similares, esto lo recuerda de manera certera y tal, ¿no? Entonces, y luego que he visto en el juicio Mazón, el de Valencia, sí. He visto, cierra, María Jesús, gracias, y he visto que declaraba el chofer. Sí. El chofer es una persona que no está acostumbrada al micrófono, se estaba cagando bien, no acertaba a decir una palabra, estaba nerviosísimo, era un manojo de nervios. Sí. El hombre estaba fuera de sitio. Por eso lo digo, que hay gente que se pone muy nerviosa. Hay que detectarla antes, no llevarla al juicio. No, prepararla bien, hacer, como digo, el poli bueno, poli malo, hacerle preguntas incómodas en el despacho y que sepa por dónde van a ir los tiros. Aún así, si es una persona nerviosa, irá nerviosa, pero habrá vivido un poco la situación y por dónde le pueden apretar. Pero como lo dejes sin preparar y encima es una persona nerviosa, es una bomba de relojería. Te puede pasar que en este caso el accidente fue una cosa inocua, no tenía relevancia, pero te puede pasar que te diga totalmente lo contrario a lo que tiene que decir, que es lo que ha ocurrido, y no sea consciente que está metiendo la pata hasta el fondo.
Oye, vamos a los testamentos. Tipos de testamentos, sí. Lío con esto, A ver, más que nada porque sí que es verdad que hay como una creencia del testamento, voy a hacer el testamento como si solo hubiese un tipo de testamento, y la realidad es que hay varios tipos de testamentos, ¿vale? Vamos a hablar de los habituales, porque por haber hay en peligro de muerte, cuando estás por ahí navegando, en tiempos de guerra, vale, bueno, esos son como más excepcionales, pero luego dentro de la normalidad, ¿vale? De los testamentos habituales existen 3 tipos de testamentos. Uno, que es el testamento notarial abierto, ¿vale? El abierto es el que todo el mundo conoce. ¿Por qué se llama abierto? Porque tú le dices al notario qué quieres poner en tu testamento, el notario lo confecciona, te lo lee y lo guarda, lo custodia, no hay que lo firma, ¿de acuerdo? Es abierto porque el notario conoce el contenido del testamento. Pero hay otro tipo de testamento, que es el testamento notarial cerrado, donde tú se lo das en un sobre al notario, se lacra ese sobre, y el notario lo que hace es custodiar el testamento, pero sin tener conocimiento del contenido de ese testamento. ¿Problema o inconveniente de ese testamento? El inconveniente del abierto es que el notario conoce el contenido de tu testamento. ¿Por qué a veces se estila el testamento cerrado? Que a ver, que tiene una solución más fácil. Bueno, en sitios pequeños donde igual solo hay un notario y donde tú crees que el notario puede conocer a tus hijos, igual no quieres que sepa el contenido, porque aunque hay un deber, un secreto profesional, pues eres un poco suspicaz, igual se lo acaba diciendo a mis hijos, se lo doy sobre cerrado y así nadie tiene conocimiento del contenido de su notario. En los pequeños fijos. Exacto, que tiene fácil solución, te vas a 100 kilómetros a otra notaría y ya está, que lo puedes hacer en otra notaría. Sí. Pero bueno, hay gente que dice, no quiero hacerlo aquí, quiero dejarlo aquí, no quiero moverme, vale. Pero es que yo les he visto hablando con mis hijos igual y quiero hacer algo un poco diferente y no quiero que mis hijos lo sepan. No lo vas a ver porque el notario tiene el deber secreto. Ya, bueno, eso decís todos, pero luego se lo puede decir, vale. Pues que sepas que tienen la opción del testamento cerrado, el sobre cerrado. Inconveniente, que claro, que no ha sido verificado por el notario para ver si hay alguna cláusula que no se ajusta a la legalidad. Si haces un testamento cerrado, tienes que asegurarte antes de asesorarte de un abogado, para tener la tranquilidad de que las cláusulas que has incluido son legales, por ejemplo, que has tenido en cuenta las legítimas, que no has hecho una desheredación sin justificación o motivación, o si estás en País Vasco o en Euskadi, puedes apartar, ¿vale? Pero consúltalo antes. Si lo haces cerrado, como el notario no te lo va a revisar, no te lo va a verificar, te arriesgas a que el día de mañana ese testamento pueda ser declarado nulo, ¿vale? Claro. Entonces hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Vale. Con el testamento abierto es verdad que tienes 2 ventajas. Una, que hay una presunción de veracidad, porque el notario es el que lo está confeccionando y sabe que eres lo que tú de verdad quieres decirle, y sobre todo que hay un juicio de capacidad, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que el notario es consciente y valora que tienes capacidad mental, que no tienes deterioro cognitivo, como para hacer este testamento. Claro. ¿Que existe un testamento genérico? Pues bueno, no pasa nada. Vale. Nombre de los universales de todos millones a mis hijos, vale. Pero si de repente es un testamento un poquito diferente, donde quieres apartar a algún hijo, quieres dejar más a uno que a otro, quieres hacer un testamento más individualizado, el notario da fe de que tienes esa capacidad cognitiva suficiente para entender y ser ese el testamento que de verdad quieres hacer, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el testamento notarial, el abierto y el cerrado. Ventajas e inconvenientes de los 2, pero luego hay el testamento hológrafo, que es el famoso testamento manuscrito, sí. Que hay gente que puede decir, vale, joder, pues es más fácil y encima gratis, ¿vale? Es gratis inicialmente, pero luego tienen tus herederos que en un plazo de 5 años llevarlo a adverar y a protocolizar. Por lo tanto, lo que crees que te has ahorrado, los 60 euros que crees que te has ahorrado en el notario, luego cuesta bastante más la adveración y la protocolización. ¿Qué es adveración? Comprobar que esa letra, ese manuscrito es del fallecido. O sea, tiene que haber un peritaje, ¿no? Depende. Si los herederos están conformes, no. Vale. Pero si hay algún heredero que entiende que eso no es de su aita o de su ama, tiene que haber un peritaje, por lo tanto, más coste todavía, y luego la protocolización. Esos 2 actos notariales, adverar y protocolizar, sale más que hacer un testamento. Por lo tanto, el ahorro es mentira. No hay un ahorro como tal, ¿de acuerdo? Y segundo, tiene que cumplir los requisitos. No va de hecho a ordenador, tiene que estar hecho de manera manuscrita, ¿vale? Tiene que estar fechado, tiene que estar debidamente firmado, ¿vale? Si no cumples una serie de requisitos y encima tus herederos luego no lo iban en 5 años, no vale absolutamente para nada. Pero además, no tienes la tranquilidad que tienes en un testamento notarial abierto o cerrado, donde hay un notario que custodia el testamento y que nadie lo puede manipular. Con un testamento hológrafo, imagínate que está guardado en un cajón de tu mesilla, tú falleces, hay un hijo o hija que sabe que sales perjudicado en ese testamento, va por casa, pam, pam, rompe ese testamento. Yo he tenido ya un caso encima de la mesa, donde con 2 hermanas, una lo sabe, que acuden a más fallecer los padres, y ese testamento, dice la otra hermana que lo quemó porque vio restos de ceniza en el fregadero y tal, pero bueno, hizo desaparecer ese testamento
Y como no hay testamento, nos vamos a la declaración de herederos ab intestato que marca la ley ante la falta de testamento y todo a iguales partes. Cuando era un testamento donde le dejaba más a una hija que a la otra, ¿vale? Entonces, con el testamento hológrafo tenemos ese riesgo. Primero, que es que los herederos tienen que conocer que existe para poderlo llevar al vera y a protocolizar en el plazo. Porque si no lo saben, puede ocurrir que pasen los 5 años, esto ya no sirve para nada, o puede ocurrir, claro, y el riesgo de que si lo saben que hay un testamento hológrafo, corres el riesgo de que si has hecho un testamento un poco diferente, uno de los hijos se adelante y lo destruya. Entonces el testamento hológrafo tiene sus riesgos. Vale. Es verdad que se puso de moda con Ana Obregón y mucha gente preguntaba, el hijo de Ana Obregón, el chico este joven que falleció, ¿vale? Pues había hecho un testamento hológrafo. Vale, y gente pregunta, pues es que viene a manuscrito. Bueno, pues se pone de moda algo de famosos y parece que todo el mundo parece que quiere, ¿eh? Pero fíjate, hace poco hablando con un abogado me decía, mira, que yo solo he tenido un testamento hológrafo, yo también soy anti-testamentos hológrafos, hablo de un notario, asegura de que está custodiado, pero fíjate, él me contaba este caso y ahí puede tener cierta lógica. Una señora que le aparece por el despacho a las 7 de la tarde, que se va el día siguiente en avión a Barcelona y luego ahí coge un crucero y si va, pues no sé si 20 días de crucero por no sé dónde y luego volvía en avión y dice, oye, si me pasa algo, y si el avión no sé qué, porque había habido algún accidente reciente, no había pasado gran cosa, pero bueno, y tal, o el crucero, imagínate, como aquel costa con un Jorge, a veces dónde y tal, y la mujer, claro, 7 de la tarde ya no había notaría abierta, dice, vale, dice, ahí le hice que hiciese un testamento hológrafo, pero con el compromiso que nada más volver de ese viaje, que seguro que vas a volver, ir a una notaría. ¿Vale? Y dejarlo hecho de manera notarial. ¿Vale? Hay casos muy excepcionales que igual no te queda otra que hacerlo de manera manuscrita, hológrafa, pero lo ideal es, 1, asesorarte antes y 2, hacerlo notaría. Para el tema de la custodia, juicio de capacidad. Cada vez vemos más testamentos con cambios a última hora, donde se van a impugnar si el hombre o la mujer tenía capacidad, tenía deterioro cognitivo, pedir informes a Osakidetza de hoy había ya un principio de deterioro cognitivo, de Alzheimer, de no sé qué. Entonces, si lo haces ante un notario, no va a haber duda porque el notario hace ese juicio de capacidad, esa verificación de que realmente tienes capacidad cognitiva suficiente para hacer y decir y expresar lo que estás poniendo en tu testamento, ¿de acuerdo? Entonces, te da mucha tranquilidad, te da mucha seguridad. Vale. Bueno, es importante esto, parece, pero vienen los problemas. Oye, me dice que, lo hemos comentado aquí muchas veces, me han comentado que el tratamiento fiscal de las herencias es diferente dependiendo de quién sea el que deja la herencia, es decir, no lo mismo que heredes de tus padres que de tu tío. Claro, joder, fiscalmente cambia la película de aquí a Lima. Claro, es que depende quién te deje esa herencia, cuanto más próximo sea ese heredero, más barato es heredar, de padres a hijos, de abuelos a nietos, ¿vale? Pero en el momento, o de pareja, en parejas también, ¿de acuerdo? 400.000 euros exentos y a partir de ahí 1,5, pero en el momento que te vas a hermanos, a tíos, a sobrinos, pues ya te vas al porcentaje que toque, un 10, un 15, un 20, en función de que, 1, del patrimonio que recibes y 2, del patrimonio que tengas, porque es la pera que 2 personas pueden recibir la misma herencia, 1 millón de euros, recibidos de un tío, ¿de acuerdo? A favor de 2 sobrinos, reciben los 2 500.000 euros. Pues también la ley establece que en función del patrimonio preexistente de cada uno de los sobrinos, pagas más o menos. Si tienes más patrimonio, pagas más. La pera. Entonces, claro, no. Ojalá. A ver, Madrid, la Comunidad Autónoma de Madrid sí que ha puesto casi la misma exención cuando heredas de tíos, pero de momento aquí en la Comunidad Autónoma del País Vasco, salvo que heredes de manera línea directa, padres a hijos o pareja, matrimonio, pareja de hecho, el resto ya te vas y te pegan un palo que te dejan bailando. ¿Vale? Mucha pasta. Entonces, sí, eso es así. Yo me he quitado un peso de encima, he cambiado el testamento y he apartado a 2 de mis 3 hijos. Sí. Cada vez más se ven este tipo de situaciones donde hay progenitores que deciden apartar por el motivo que sea, por comportamiento, por situaciones que han ocurrido, y es verdad que es que la ley vasca te da, el derecho foral en este caso, te da esa libertad de apartamiento sin justificación y sin motivo. E insisto, porque me lo siguen preguntando y lo vuelvo a decir, sin derecho a nada mínimo. Hay gente que dice, no, bueno, pero me han apartado o le han apartado, pero tiene derecho a la legítima estricta, al famoso tercio. No, a nada, ¿vale? Eso es en derecho común. Cantabria, Castilla y León, Madrid, el resto de España. Pero aquí no tienes derecho a nada. Si te apartan, te quedas absolutamente sin nada. Por lo tanto, hay que saberlo también. Yo sé que puedes grabar una conversación si estás tú dentro de esa conversación. Exacto. Vale, sí. Vale. Traigo un tema porque es una sentencia del Tribunal Supremo que establece un criterio, bueno, hay gente que dirá que es restrictivo y otros que les parecerá muy bien. Tú puedes grabar una conversación donde tú estés presente, perfecto. Estás en un restaurante y quieres grabar la conversación de al lado, de la mesa al lado, delito. Sí. ¿Vale? Pero si tú estás en esa conversación hablando con una tercera persona, la puedes grabar. Una cosa es la difusión que hagas de esa conversación. Ojo, el grabarla la puedes. Si eso es para demostrar un delito, como ocurre a veces, pues la podrás aportar a un procedimiento judicial, etcétera, etcétera.
Caso que traigo hoy que acaba en prisión de esta señora, en prisión, porque le caen 2 años y medio, 2 años y 6 meses, por grabar una conversación de sus hijos menores de edad con el padre. Graba la conversación y la cuelga en un chat, la cuelga en un chat del colegio y la borra al momento. Se prueba pericialmente que nadie la llega a escuchar, la borra muy rápido, la borra, vale, nadie la llega a escuchar, ¿de acuerdo? El padre denuncia, porque a través de luego de una pericial, si accede a ese audio, a ver qué es lo que tal, y les ha grabado a sus hijos y a él hablando por teléfono. En una de las comunicaciones, padres divorciados, una tarde tienen la comunicación padre con hijos y ella lo graba. Vale. Delito de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 197 del Código Penal. Pero fíjate el recorrido judicial, porque esta sentencia acaba en el Tribunal Supremo año 2025. 1. En primera instancia, el juez de instrucción le condena a la madre a 1 año de prisión. Bueno, pues 1 año de prisión no cumples. Recurre el padre. Audiencia provincial, en este caso de Cuenca, le condena, le sigue manteniendo el delito de 1 año de prisión, la pena de 1 año de prisión, pero le mete una indemnización de 500 euros. Bueno, bien, sigues salvando, no vas a prisión, va. Recurre al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo le mete a esta señora 2 años y 6 meses de prisión, 500 euros de indemnización y 2.700 euros de multa, ¿vale? ¿Por qué se sube la pena de 1 año a 2,6? Que tiene su relevancia porque el artículo 80 del Código Penal establece que si tienes penas de prisión inferiores a 2 años, puedes pedir la suspensión y no entras en prisión, cumpliendo unos requisitos, no te antecedentes, vale. Claro, aquí ya son 2 años y medio. Implica prisión. Implica entrar en la cárcel, ¿de acuerdo? ¿Qué criterio sigue el Tribunal Supremo para determinar? Porque es algo novedoso en cuanto a las grabaciones, pues cada vez se dan más y el Tribunal Supremo se va adaptando a la situación real, a la actualidad y dice, 1, primero, no solo es víctima el padre, los menores también son víctimas directas. Las otras sentencias la habían justificado diciendo que el que denuncia es el padre, que víctima es el padre y por lo tanto 1 año. Dice, primero, no solo es víctima el padre, también los menores tienen su derecho a la intimidad. Y por lo tanto también son víctimas los menores de edad, aunque sean menores. Segundo, como hay menores de edad en esta situación que han sido grabados y que han sido víctimas, la ley exige que el tipo penal, la pena que hay que imponer, ¿vale?, vaya en su tipo superior. ¿Qué quiere decir esto? Las penas no son 1 año, las penas en general de los delitos son pues de 6 meses a 2 años, depende de la gravedad, o de 15 años a 30. Es decir, hay una horquilla para luego, en función de las circunstancias de cada delito, poder tirar a la baja, a la media o a la alta. Vale. ¿Qué es lo que dice el Código Penal? Que en este tipo penal de quebrantamiento de la imagen en general, si hay menores de por medio, el juez tiene que imponer la pena en su grado alto, en su grado superior. Por lo tanto, se va a 2 años y medio. Y tercero, que esto para mí es lo más relevante, da igual que no haya habido difusión. La defensa de la mujer era, no, vale, lo he grabado, no he participado en ello, no lo he grabado, pero no ha habido difusión, por lo tanto no ha habido perjuicio. Pues dice el Tribunal Supremo, y eso es lo que estamos todos un poco, dice, da igual, aunque no haya difusión, que hubiese sido mayor pena todavía, ¿vale? Aunque no haya difusión, el delito de quebrantamiento y descubrimiento y revelación de secretos se ha cometido igualmente. Y como hay menores de por medio, te vas al tipo, a la pena superior. Entonces, no superior, al tramo superior, ¿vale? Todavía hay más pena, ¿eh? Que si hubiese habido difusión, hubiese sido más pena, ¿eh? Más de 3 años. 2 años y medio. Por lo tanto, esa creencia de puedo grabar pero no difundir, vale, puedo grabar si estoy yo en la conversación. Pero aquí ella no estaba en la conversación. Era una conversación entre sus hijos y el padre de los hijos. Ella no participa, por lo tanto ya está cometiendo el delito. Segundo, hay menores de por medio. Y tercero, da igual que no haya habido difusión, porque es verdad que lo borra y queda acreditado que nadie llega a escuchar ese audio. Dice, da igual, ese no es el problema. El problema es que tú has grabado, ya has cometido el delito y hay menores de por medio. Si encima lo llegas a difundir, igual nos vamos a más de 3 años de prisión. ¿Qué pasa? Por lo tanto, el tema de las grabaciones, cada vez pues tenemos que tener más cuidado. Protección de datos, es delito. Yo me canso muchas veces de gente, no, lo grabo todo, no sé qué. Ten mucho cuidado. Si tú participas, vale. Pero ojo luego con la difusión que hagamos de esas grabaciones. Pero es que si tú no participas, estás cometiendo un delito. Sí. Cometiendo delito, ¿vale? Hay excepciones, ¿no? Es que he grabado eso para acreditar que había un delito de por medio. Bueno, vale, pues habría que ver la circunstancia excepcional. En este caso no era eso, ¿vale? Era grabar por grabar, por tener grabada, dice que quería tener grabadas las conversaciones del padre con los hijos, por si les pillaban algo, por si él decía al padre algo que le pudiese interesar a ella, para luego decir o lo que sea, ¿no? Pero insisto, da igual que haya difusión. En este caso no hay difusión y el Tribunal Supremo, que es el criterio máximo, ¿vale? Y establece los criterios para luego, el día de mañana, el resto de tribunales lo tengan en cuenta,
establece que aunque no haya difusión, el delito se comete igualmente por el mero hecho de grabar y que si encima hay menores, en tema de padres divorciados, etcétera, vete a imponer la pena en su tramo superior. No, por eso me ha parecido un tema relevante, porque es criterio del Tribunal Supremo, porque había dos juzgados que no lo habían visto así y el Tribunal Supremo ha establecido el criterio de la no necesidad de difusión, de que los menores también son víctimas directas, ¿vale? No solo el padre. Y tercero, el tema de que no hace falta que se difunda, no hace falta que lo publiques y que si son menores te tienes que ir a imponer una pena arriba, en el tramo alto de la pena. A la cárcel, tío. Ya. Lo que acaba de decir Barredo de las herencias, dices curioso, sí. Cada vez tengo más claro que la gente que tiene capacidad para ahorrar sale perdiendo con las herencias, con luego vas a la, ¿cómo se dice esto? A la residencia. Sí. Yo le digo, mira, es duro, pero es verdad que la ley penaliza al ahorrador. Exacto. Pero en muchos aspectos, en general, en herencias, en tal, la ley penaliza al ahorrador. Es decir, el tener capacidad económica a base de ahorro, yo siempre digo lo mismo a los clientes, y el ahorro, salvo que a mí me digan otro sistema, es a base de trabajo, de ahorro, de sacrificio, de renuncia, de privarte de cosas, o sea, es la manera de ahorrar. Bueno, o vemos los casos de la tele, estos de políticos y tal, que ahorran de otra manera, ¿vale? Pero el 95-97% de las familias, el ahorro es a base de renuncia. Pero aunque te toque un poco de dinero en la lotería, no te lo gastas o guardas. Eso es. Es que es eso. ¿Vale? Pero bueno, eso ya casos de ahorro por vía tal. Pero bueno, en general, al que no le toca la lotería, a base de sacrificio, de privarte de cosas, de renuncias. Otra me decía, no, claro, es que aquí se premia, entonces, vale, se premia al que tiene el último iPhone, al que tiene el último BMW o Audi, al que se va de vacaciones a todo trapo, llega al final un poco de tal, no tiene un pavo y tiene los mismos derechos que el que hoy ha dicho, oye, en vez del último iPhone, pues voy a tener un tal, en vez del último BMW voy a tener un tal, voy ahorrando, voy generando un pequeño patrimonio, primero para mí, pues si vienen mal dadas y tercero, oye, porque quiero que sea para mis hijos. Y no somos conscientes de que eso está penalizándonos y que llega el momento, incluso si toca un tema de residencia, nos penaliza doblemente. Te quitan toda la pasta. Entonces, es verdad, es triste, pero bueno, no hay que decir, pues no quiero tener nada, no, tampoco tenemos que irnos a ese otro extremo, ¿de acuerdo? Hay que ser planificador, hay que saber que hay una serie de herramientas legales para poder conseguir que eso que tú has ahorrado, primero, lo disfrutes tú y segundo, pase a tus hijos, pero que si metemos la cabeza debajo de la tierra y no hacemos absolutamente nada, tenemos un riesgo muy alto de que ese patrimonio mediano, grande o pequeño no llegue a nuestros hijos. Y ahora, fíjate, traía como último que salía ayer en el correo, decía, las ayudas familiares para comprar casa en Euskadi se disparan, las donaciones, ¿no? De padres a hijos, etcétera. Es muy recurrente esto en el correo. Sí, porque es así, porque es que están subiendo las donaciones. Es verdad que Diputación Foral de Vizcaya ha establecido una exención para donaciones en línea recta, padres a hijos, etcétera, de incluso hasta tercer grado colateral dejan, ¿vale? Tíos, incluso donaciones de máximo 30.000 euros para compra de vivienda, siempre que seas menor de 36 años y tal, está exento, ¿vale? Por si no sería el 1,5, porque es verdad que hay un problema de acceso a vivienda, los precios de la vivienda están como están. Fíjate, yo el otro día hablaba me habían contado abajo en Urban, la torre está alta, un piso, no me acuerdo si te digo el 14 o el 15, 610.000 euros. Pero ayer, pero es que ayer hablando con una persona del mundo de la construcción, me hablaba en esa misma zona, en no sé qué promoción, 740. Claro, que estamos, es que el otro me decía un cliente, ya te digo en la radio que hablas mucho que la vivienda ahora es un problema en los divorcios, digo, es que es un problema porque se está poniendo unos precios. Hay un compañero mío que dice, no, ya que es que esto se va a poner al millón de euros la vivienda, y entonces ya es que no accedes ni queriendo, porque hay tanta donación, porque como han subido tanto los precios, claro, el banco te puede dar el 80, pero es que el otro 20 es una locura. Claro. Entonces, por mucho que ahorres, es muy difícil ahorrar ese 20, entonces necesitas que te aporten por parte de la familia a una donación o lo que sea. Entonces, por eso está incrementándose tanto las donaciones, porque es que es la manera de conseguir que ese 20 para que luego financiar el resto, si no, es muy complejo, ¿vale? Y eso impacta en los divorcios, impacta en las herencias, todo el tema de vivienda. Por eso yo cada día lo veo más. El ser estratega, el ser frío, el asesorarte antes, ¿hay fórmulas? Sí. No hay que tirar la toalla, no hay que pensar, pues vaya mierda, aquí ahorras y no sirve para nada. Sí sirve para mucho, pero hay que saberlo, ¿no? Lo único que hacen nos quejamos, la gente muy rica, claro, fíjate, lo tienen en Irlanda y no pagan. Claro, generan patrimonio y buscan las vías legales para que ese patrimonio se mantenga dentro de su administración. Pues también los particulares tenemos que hacer lo mismo, porque si no, hay momentos en los que ese patrimonio que creemos que es nuestro se penaliza al ahorrador. Entonces tenemos que ser muy conscientes de ellos, pero no tirarnos de los pelos, sino tomar acción, asesorarnos y ver
qué cauces, que los hay, legales, podemos tener para conseguir que ese patrimonio, primero, lo sigamos disfrutando nosotros y segundo, pase a donde nosotros queremos que pase, si es a nuestros hijos, a nuestros hijos. Y si quiere, como esta señora que decía, un señor que había apartado 2 hijos, que sea todo para uno, pues para uno. Pero que sepamos que eso que nos ha costado un huevo, mucho sudor y mucho esfuerzo, vaya donde queremos que vaya. Me dice, ¿y cómo podemos hacer para que Diputación se lleve el dinero de las, ¿Cómo podemos hacer? Pues, las residencias? Claro, pues hay muchas estrategias. Tenemos que... Es que hay muchas estrategias. No se puede decir una. Tenemos pacto sucesorio, tenemos una planificación testamentaria, podemos combinarlo con donaciones. Estrategias hay, no una, hay varias. Pero hay que ver cada uno en qué situación está, cuál es la situación de cada familia y a individualizar y adaptar esa estrategia a cada patrimonio y a cada situación familiar. Insisto, y esto que yo cuento no es ni para ricos, ni para gente mucho, es para gente con una casita, unos ahorros, que a veces pocos, y el que tiene una segunda residencia, me da igual en Burgos, que en Cantabria, que tal. O sea, es para familias normales, ¿eh? No estoy hablando de que esto sean estrategias de sociedades, de pantalla, no. Totalmente legal, vamos. Totalmente legal. Vamos. Y, como yo digo, y relativamente económico encima, vale, sin volvernos locos, ¿de acuerdo? Vale. Pero es verdad, hay que ver cada familia, hay que ver la situación de cada uno, los hijos, no hijos, situaciones, etcétera, y se les puede explicar, pues mira, yo haría, papá, el otro día estaba reunido con una familia, y ellos venían con una idea en la cabeza, pero claro, me cuentan las situaciones, tenían 2 hijos, uno en una situación, otro en otra, hablamos de nada, y digo, joder, no, y que, es verdad, joder, no habíamos caído, mira, mejor lo hacemos así, y ya está. Es decir, pero es verdad que dar un consejo genérico sin saber la situación de cada uno es muy complicado, porque bueno, tú dijiste esto, y luego eso para nosotros no nos iba bien, claro, porque hay que ver cada situación individualizada. Exacto, hay consejos. Sí, que, bueno, a ver, yo puedo explicar que hay mecanismos para proteger, sí, para proteger patrimonio los hay, y no uno, hay varios. Pero claro, luego cada mecanismo puede funcionar mejor en función de la situación de cada familia. Y eso te lo tienen que contar y ver realmente qué puede encajar mejor. No podemos tramitar una herencia, arreglar una herencia, porque no tenemos el DNI de mi Aitite. Ha desaparecido, lo llevó la policía, no sé, algo me dice. ¿Cómo se puede saber? Joder, pero sí, vale, el DNI no tienen copia del DNI, pero con el número de DNI no tienen el número de DNI. Joder. Pues complicado. Difícil, ¿eh? O tendrían que instalar un expediente en el registro civil para certificación. Ostras. Sí, yo sí que he conocido gente que no tenía físicamente el DNI, pero bueno, sabían el número y con el número de la notaría confirma que se corresponde a esa persona y ya está, y no hay ningún problema, ¿no? Porque a veces pasa los DNIs viejos, sí. Imagínate en matrimonio donde oye, Aita fallecida de 30 años, ya ama fallecido ahora y vamos a hacer la herencia. De repente, ostras, no encontramos el DNI de Aita. Aquel azul antiguo, ¿te acuerdas? Sí, que era más grande y tal. Uy, no lo encontramos, digo, no pasa nada. Cualquier documento que tengamos el DNI, el número de DNI es suficiente. Pero que no tenga DNI. No, tiene el número de DNI, pero dicen que no vale. Qué raro. Ya, me extraña. Consultad esto bien. Sí, me extraña. Yo os doy el teléfono de Barredo, de Iñaki Barredo y de Barredo Abogados. Ahí hay más gente currando. He de insistir en que llaméis por teléfono antes, ¿vale? Porque no le vais a pillar en el despacho. 94 4 37 12 32, aquí en el Paseo de los Fueros en Baracaldo, al lado del Fosterito, del metro. Sí. Mira, ahora están estos días ahí limpiando, han hecho el paseo ahí que lo han peatonalizado todo y están ahí con no sé qué producto echan que huele muy fuerte, pero es verdad, queda muy bonito de blanco ese suelo, pero se ha quedado muy sucio enseguida. Sí, ¿no? Sí, se ha quedado muy sucio. Y están estos días ahí, ayer, hoy, sí, con unas máquinas, agua, por ejemplo, con unas máquinas especiales que les echan algún producto, pero yo me temo que por mucho que lo limpien, vale, ya se ve una zona que limpiaron ayer, ha quedado blanquita, muy bonita, y digo, yo creo que eso en 3 meses, 2 meses va a estar otra vez sucio. Oye, ¿qué te pasó con el coche? ¿Que hiciste un trompo que te quedaste mirando para Cuenca? Pues fíjate, yo ya notaba yo que algo se iba en el coche, que ya se movía de un lado nada más, digo, ostras, algo ahí. Y ¡buah! Ahí me hizo un trompo súper radical, que me quedé, por favor, ni margen para tal. Y hice un poco una encuesta ahí en redes sociales, porque, claro, la mayoría de la gente, no, levantaste antes de tiempo, llegaste rápido, frenaste no sé qué. Claro, la gente propone cosas que yo sabía que no era muy difícil de acertar, porque, ¿qué es lo que pasó? Hay un tío que lo ha acertado porque coge la imagen de vídeo, a un programa, para el momento del trompo, la amplía mogollón a la rueda y ve, pues se desllantó la rueda, tío. Se salió la rueda, la goma entera se salió de la llanta. No sabemos por qué. Pues yo tonto solo he visto el vídeo del trompo y no me he fijado mucho más. No, es que en el trompo no se ve, ¿eh? No, joder, el trompo no lo ves, porque yo luego tiro para abajo, no se ve, igual si te fijas muchísimo, pero hay alguien que lo ha ampliado y lo ha puesto, mira, el motivo es este, vas desllantado de la rueda trasera derecha, y digo, ostras, mírale qué bueno y tal. Rarísimo, sí. Una cosa rara, pues de cosas raras que a veces pasan, que la mecánica es caprichosa. El vídeo que me mandaste del trompo se lo mandé a Matacerdos, estaba encantado, le gustó un montón, y se lo mandé a mi hija mayor, que le china mucho estas cosas. Digo, vaya, para que montes, te cagas de miedo. Qué guay, tío, le encanta esta. Le pegas ahí un meneo al coche y sale... Bueno, pues, ¿cuándo tienes carrera?
Cuando tengo carrera, pues teóricamente ahora en junio. En mayo no tengo ninguna y ya pasaría a junio, sí. Ya te puedo rodar la rueda. Yeah. No, si la siguiente manga ya salía con la rueda, ya está. O sea, no problema. Pero fue sorprendente porque no es algo habitual que desllante la rueda. Sí que cuando vas con presiones muy bajas, a veces siempre hay ese riesguito y más de adelante más que de atrás, porque adelante apoyas más porque tiene el motor, el peso del motor y tal. Es muy raro que de atrás desllante, pero ¿Qué tienes? ¿Tracción delantera o total? No, 4x4. 4x4. ¿Y es híbrido el coche? Híbrido el coche, eléctrico y gasolina. ¿Qué pasa? ¿Y cuántos caballos tiene, tío? 320. Jamás. Sí, no, caballos de sobra. Otra cosa es que el piloto pueda con tanto caballo. Pero sí, caballo el coche corre mucho. Tira mucho. Y aquí, Sí. gracias por venir. Pero gracias a ti. Agur.